Te agradecemos, Señor, en esta tarde por todas tus bondades que has tenido para con nosotros. Primeramente, Señor, reconocer de dónde nos has sacado, Señor. ¿Cuál era nuestra vida, Señor, antes de que tú tuvieras misericordia de nosotros? Nos encontrábamos enfermos, Señor. Nos encontrábamos arruinados. Como dice tu santo profeta, desde la punta del pie hasta la coronilla estábamos enfermos, Dios. Pero tú, Señor, nos has dado vida y vida en abundancia, Señor. Y ahora, Señor, nos has revestido, Señor, nuevamente con justicia, santidad y conocimiento, Padre. Esto que había sido distorsionado, Señor, por el pecado, ahora, Señor, nuevamente, Señor, lo traes a una restauración, Padre. Te damos gracias, Dios. Hoy en esta tarde, Señor, queremos pedir la asistencia de tu Santo Espíritu para que todas las palabras, Señor, que se prediquen el día de hoy sean conforme a tu voluntad. Que tu pueblo, Señor, pueda comprender, Señor, tu palabra. Podamos comprender, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros, Dios. Y esto nos lleve, Señor, a vivir una vida agradable a ti, Señor. Bendito seas, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre. ¿Pueden tomar, hermanos, por favor, su lugar? Después de este pequeño paréntesis que ya hablamos acerca de Martín Lutero, el día de hoy vamos a continuar, hermanos, con las exposiciones que estábamos desarrollando. Recordarán, hermanos, que estábamos hablando acerca de los cánones de Dort. La última exposición que tuvimos, hermanos, terminamos el capítulo número 2. Y el día de hoy vamos a continuar con el capítulo número 3, hermanos. Recordemos, hermanos, para poder entrar en el desarrollo de este capítulo, recordemos, hermanos, que los cánones de Dort se desarrollaron en contra de las doctrinas de un personaje que fue importante, Señor, en ese tiempo, que es Jacobo Arminio. Y nosotros hablamos ciertamente cómo Jacobo Arminio desarrolló una doctrina conocida también como la doctrina arminiana. Pero ciertamente Jacobo Arminio, pues el Señor se lo llevó. Pero tuvo también seguidores, hermanos, que fueron ciertamente aquellos que continuaron con las enseñanzas arminianas, que ahora se conocen, y con las enseñanzas de Jacobo Arminio. Y sabemos, hermanos, que ciertamente hubo un debate entre los calvinistas y entre los seguidores de Jacobo Arminio. Y este debate se desarrolló en el año de 1619, donde estuvieron presentes 128 calvinistas, que ciertamente refutaron con las escrituras las doctrinas y las enseñanzas de Jacobo Arminio. Y cada una de estas refutaciones fue sustentada con la palabra de nuestro Dios. Por el otro lado, hermanos, ciertamente nosotros sabemos que estuvieron presentes en este sínodo 13 miembros de parte de la doctrina arminiana. Pero ciertamente nosotros, conociendo la historia, nosotros vimos que esos 13 miembros fueron expulsados porque se aferraban a las doctrinas arminianas que estaban en contra de las enseñanzas de la Escritura. En este sínodo de Dort, hermanos, nosotros vimos que se llegaron a conclusiones. Rechazaron las enseñanzas de los arminianos, pero también declararon o enseñaron 5 puntos que son muy importantes y que han impactado a través de toda la historia. Estos puntos que se desarrollaron en este sínodo de Dort fueron la elección incondicional, la expiación limitada, la depravación total, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos, que nosotros conocemos, hermanos, como los 5 puntos calvinistas que se desarrollaron en este sínodo de Dort. Bien, recordemos, hermanos, que ya nosotros analizamos
hasta el capítulo número 2. En el capítulo 1, hermanos, nosotros hablamos acerca de la doctrina de la libre elección y de la reprobación del hombre. Vimos cada uno de los artículos y los enseñamos y los expusimos de una forma detallada y los sustentamos con la palabra de Dios. El capítulo 2 también ya lo vimos, de la doctrina de la muerte de Cristo y de la redención de los hombres por refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. De la misma forma lo sustentamos con la palabra de Dios y explicamos cada una de las enseñanzas de este capítulo número 2, cada uno de los artículos se enseñó de una forma clara para que la iglesia pudiera comprender este artículo número 2 de la doctrina de la muerte de Cristo y de la redención del hombre por El día de hoy, hermanos, vamos a iniciar con el capítulo número 3. Este capítulo número 3 lleva por título de la depravación del hombre, de su conversión a Dios y de la manera de realizar esta última, refiriéndose a la manera como el hombre se convierte a Dios, hermanos. Y vamos a analizar el artículo número 1, donde textualmente dice así, hermanos. Artículo número 1 del capítulo 3 de los cánones de Dor. Pongamos atención a lo que dice este artículo número 1. Desde el principio, el hombre fue creado a imagen de Dios, adornado en su entendimiento, con conocimiento verdadero y bienaventurado de su Creador y de otras cualidades espirituales, en su voluntad y en su corazón, con la justicia, en todas sus afecciones con la pureza, y fue a causa de tales dones totalmente santo, pero aparcándose de Dios por insinuación del demonio y de su voluntad libre, se privó a sí mismo de estos excelentes dones y a cambio ha traído sobre sí, en lugar de aquellos dones, ceguera, oscuridad, horrible vanidad y perversión de juicio en su entendimiento, maldad, rebeldía y dureza en su voluntad y en su corazón, así como también impureza en todos sus afectos. Esto es lo que nos está presentando el artículo número 1 de este capítulo número 3 de los cánones de Dor, que de una forma resumida nos está hablando cómo fue creado el hombre al principio. Dice, fue creado a imagen de Dios. Pero nosotros sabemos ciertamente, y este mismo artículo nos está enseñando, que el hombre, cuando nosotros decimos aparcándose de Dios, que el hombre se acercó a Dios, escuchó, que el hombre se apartó de Dios y que escuchó la voz de Satanás. Y entonces esta separación de Dios trajo en el hombre consecuencias muy graves. Estas consecuencias muy graves que trajo son ciertamente, primero, una distorsión en la imagen de Dios. Segunda, trajo ceguera, oscuridad, horrible vanidad y perversión de juicio en su entendimiento, trajo maldad, trajo rebeldía y dureza en su voluntad y en su corazón, así como también impureza en todos sus afectos. Esto es de una forma general lo que nos está enseñando este artículo número 1 de los cánones de Dor. Pero para poderlo comprender de una forma más clara, hermanos, vamos a desarrollar este artículo analizando dos puntos importantes, hermanos, que la iglesia debe de comprender. Primero, cómo fue creado el hombre. Segundo, cuáles fueron las consecuencias a la desobediencia del hombre de la palabra de Dios. Bien, estos dos puntos vamos a desarrollarlos, hermanos, basándonos primeramente en la palabra de Dios, refutando las enseñanzas erróneas de la doctrina arminiana y llegando a la conclusión de que la palabra de Dios es verdad y en ella está basada la doctrina calvinista. Es lo que vamos a hacer nosotros con estos dos puntos que vamos a desarrollar. Iniciemos con el punto número 1, hermanos. ¿Cómo fue creado el hombre?
Esto nos va a remitir ciertamente al libro de Génesis, capítulo 1, versículos del 26 al 28. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto es lo que nos está presentando la Escritura cuando el hombre fue creado. Pero vamos a dar un pequeño contexto de lo que está sucediendo antes de que el hombre fuera creado. Si nosotros leemos con cuidado el libro de Génesis, hermanos, sabemos que el libro de Génesis está tratando de explicar ciertamente cómo el hombre fue creado. Desde el principio nosotros vemos ciertamente que Dios es un Dios todopoderoso. Dios desde el principio, por su propia palabra, creó todo lo que nosotros alcanzamos a ver, por la poderosa palabra de Dios. Creó el mar y creó todo lo que existe. Era necesario que Dios creara todo lo que existe y todo lo que nosotros vemos, porque el hombre era el que tenía que vivir en esta creación. ¿Cómo podría crear al hombre si no creara todo lo necesario para que el hombre viviera? Nosotros sabemos que Dios es un Dios de orden, y en ese orden que tiene Dios, fue necesario primero que creara todo lo necesario para que el hombre viviera en esta creación. Pero nos encontramos, hermanos, con una parte importante en el versículo número 6, 26, después de que Dios creó todo este reino de Dios o mundo de Dios o teatrum Dei, como lo conozcamos, hermanos. En el versículo número 26 se encuentra ahora ciertamente este consenso donde se encuentra la Trinidad hablando, diciendo: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En primer lugar, yo quisiera hacer una diferencia, hermanos, entre toda la creación y entre el hombre. Toda la creación fue creada por la poderosa palabra de Dios. Dios dijo: sea la luz, y la luz fue hecha. Dios dijo: sean los mares, y el mar fue creado. Dios dijo: sean los árboles, los animales, las bestias que se arrastran sobre la tierra. Dice la misma palabra de Dios que fueron creadas por la poderosa palabra de Dios, hermanos. Pero con el hombre fue completamente diferente, hermanos, porque el hombre fue creado en consenso trinitario por el Dios Trino. Vemos lo que está diciendo este pasaje de la Escritura. No está diciendo Dios en este pasaje: hagamos al hombre. Entonces dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Está haciendo una diferencia completa entre toda la creación y entre el hombre mismo, porque el hombre ciertamente, veamos las diferencias que nosotros encontramos entre el hombre y la demás creación. Primero, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, nosotros encontramos ahí la primera cualidad que tiene el hombre. El hombre lo primero que tiene fue creado a imagen y semejanza de Dios. Debemos de tener cuidado con esta expresión, hermanos, imagen y semejanza. Si nosotros lo analizamos, hermanos, pareciera que son dos términos diferentes. Una es la imagen y otra es la semejanza. Dice Calvino, hermanos, que la imagen y la semejanza son sinónimos. Son exactamente lo mismo. ¿A qué se refiere Calvino?
Calvino está diciendo que cuando los escritores hebreos querían resaltar alguna virtud, entonces lo que hacían los escritores hebreos es que resaltaban esa virtud o la remarcaban esa virtud con una palabra diferente, pero dando a entender exactamente lo mismo. Esto es lo que está haciendo el escritor hebreo en este pasaje de la Escritura cuando dice, creado a imagen y semejanza. Ciertamente está resaltando la virtud de que es imagen de Dios, de que se refleja la imagen de Dios en el hombre. Bien, algunas otras personas piensan, hermanos, que hay una diferencia entre la imagen de Dios y la semejanza de Dios. La imagen de Dios la relacionan ciertamente con atributos divinos que Dios puso en el hombre y la semejanza con aquellos dones que tiene en el hombre. Pero a fin de cuentas, hermanos, es exactamente lo mismo esta imagen de Dios y la semejanza de Dios, porque nosotros no podemos separar al hombre, nosotros podemos ver al hombre de una forma integral. Todo lo que el hombre desarrolla fue puesto por Dios. Todo lo que el hombre hace ha sido puesto por Dios. La relación que tiene con Dios es precisamente porque Dios se lo dio, hermanos. Entonces podemos ver, hermanos, si nosotros analizamos de una forma clara qué significa la palabra imagen de Dios, veamos lo que dice ciertamente Calvino. Calvino expresa, hermanos, que la imagen de Dios es una claridad de espíritu, una rectitud de corazón e integridad de todas las partes del hombre. Es por eso que Calvino no está haciendo una diferencia entre imagen y semejanza, sino que está diciendo que hay una integridad en todas las partes del hombre. Está viendo al hombre desde el punto de vista integral. Lo que está haciendo es analizando la imagen de Dios. El apóstol San Pablo escribe en la carta a los Efesios que el hombre, después de que cayó en el pecado, ha sido recreado por Cristo Jesús y ha sido revestido nuevamente de justicia, de santidad y de verdad. Y lo que nosotros acabamos de leer, hermanos, en el artículo número 1 de los cánones de Dort, es que el hombre fue creado a imagen de Dios, pero está diciendo además adornado con conocimiento, también con conocimiento verdadero y bienaventurado de su Creador y de otras cualidades espirituales en su voluntad y en su corazón, con la justicia, en todas sus afecciones, con la pureza, y fue a causa de tales dones totalmente santo el hombre. Podemos concluir, hermanos, ciertamente para hablar acerca de la imagen de Dios, que ciertamente el hombre fue creado a imagen de Dios, en perfecta justicia, perfecta santidad y perfecto conocimiento, adornado además de todas las virtudes y dones que Dios mismo puso en el hombre para poder servir a Dios. Pero aquí es ciertamente donde nosotros debemos ir un poco más allá, porque no podemos nosotros limitar ciertamente al hombre creado a imagen de Dios ciertamente con estas virtudes, justicia, santidad y conocimiento. Cuando nosotros hablamos de la imagen de Dios, dice Calvino que el hombre fue dotado con todas las virtudes necesarias para poder glorificar el nombre de Dios. Todo el desarrollo y todo el actuar que el hombre tiene ha sido dado por Dios. Esas son las virtudes que Dios puso en el hombre para ponerlas al servicio de Dios. Eso también forma parte de la imagen de Dios, hermanos. Pero tampoco podemos limitarlo simplemente con el quehacer del hombre en el desarrollo de su oficio. Veamos qué nos dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro Hebreos capítulo 2, versículos del 6 al 8. Dice la palabra de nuestro Dios, Hebreos 2, del 6 al 8. Dice la palabra de Dios
¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre todas las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Bien, pero me podrían entonces preguntar, ¿qué tiene que ver ciertamente que la creación se sujete al hombre? Veamos lo que dice la palabra en el versículo número 27 del libro de Génesis, capítulo 1. Dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este pasaje de la Escritura es muy importante, hermanos. La mayoría de las personas, cuando interpreta este pasaje, lo toma desde el punto de vista en que el hombre tiene que fructificar y tiene que multiplicarse. Es un mandato que Dios le dio al hombre, que poble o que se extienda por toda la tierra, hermanos. Pero están limitando este pasaje de la Escritura porque no alcanzan a comprender lo que significa sojuzgar la tierra. Cuando nosotros comprendemos qué significa sojuzgar la tierra, entonces nuestra visión se va a ampliar mucho más. Primero, la palabra de Dios, antes de que nosotros analicemos la palabra sojuzgar, está diciendo que el hombre también fue puesto en esta creación para ser señor de esta creación. Dice que debe de señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto da sustento a lo que acabamos de leer en el libro de los Hebreos. En el libro de los Hebreos nosotros estamos diciendo que Dios puso al hombre en un lugar muy especial y que todo lo puso a los pies del hombre. Dice: lo pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no se sujetara a él. La misma creación se sujetó a el hombre. El hombre fue corona de la creación y toda la creación se sujetaba al primer hombre. Pero veamos, hermanos, ciertamente, ¿qué entendemos nosotros cuando dice la palabra de Dios que el hombre también debe de sojuzgar la creación? Cuando nosotros hablamos de sojuzgar la creación, la palabra sojuzgar implica que el hombre debe de tener dominio en esta creación. No solamente la creación debe de sujetarse al hombre, sino que el hombre debe de tener dominio sobre esta creación. ¿Cómo puede tener dominio en esta creación, hermanos? Debe de tener dominio haciendo ciencia, debe de tener dominio haciendo cultura, debe de tener dominio desarrollando el mandato cultural, lo que Dios le dio al hombre para que desarrollara, hermanos, ciertamente en esta creación. Podemos ver, hermanos, y hablar un poquito acerca de esta palabra que es sojuzgar o tener dominio de esta creación, que Dios, cuando creó al hombre, no lo hizo para que se quedara en esta tierra con las manos cruzadas, ¿no? Lo que Dios le estaba diciendo es que tuviera dominio sobre la creación y que se pusiera a trabajar en esta creación de Dios, hermanos. Dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoree y sojuzgue. El señorío ya lo tiene el hombre porque Dios puso toda la creación a los pies del hombre. Pero sojuzgar es un mandamiento que Dios le está dado al hombre que debe de desarrollar, hermanos. Ciertamente lo encontramos en la Escritura, lo que el hombre debe de hacer. Si nos vamos al libro de Génesis, capítulo número 2, versículo número 15, nos está diciendo lo siguiente: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase.
Entonces podemos ver cómo desde la creación el hombre se encuentra trabajando para su Señor. No se quedó con las manos cruzadas, hermanos, al contrario, está diciendo que Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que trabajara, para que lo desarrollara, para que lo cuidara, para que lo labrara, hermanos. Dice también en el versículo 19 y 20, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Adán se encontraba ocupado, hermanos, en el huerto del Edén. No se encontraba sin hacer absolutamente nada, como muchas veces nos lo presentan, ¿no? Paseándose en el huerto del Edén sin hacer nada, comiendo manzanas, comiendo plátanos, etcétera. Lo que muchas veces nos presentan las películas hollywoodenses, hermanos, es un error. El Señor desde el principio puso a Adán a trabajar, a hacer cultura, a hacer ciencia, a desarrollar arte, a trabajar en el reino de Dios, hermanos. Todos los dones y talentos que Dios puso en el hombre, no se los puso en el hombre para que se quedaran ahí sepultados, no. Se los puso para que el hombre pudiera desarrollarlos, pudiera trabajar, pudiera hacer la voluntad de Dios, hermanos. Y podemos ver este ejemplo tan claro que Dios trajo los animales a Adán para que les pusiera nombres. Está haciendo ciencia en ese momento el Adán. Y ciertamente dice la palabra de Dios que al principio no hubo ayuda para Adán, hermanos. El trabajo que tuvo Adán fue un trabajo muy grande, hermanos. ¿Cuántos animales tuvieron que haber venido a que Adán les pusiera nombre? Dice la palabra de Dios ciertamente, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos. No está diciendo nada más algunos cuantos animales, hermanos, está diciendo a todos los animales que se arrastran, a todos los animales que vuelan, y a todas, dice, y a todo ganado del campo. Y para Adán no hubo ayuda idónea. Estamos viendo ciertamente los dones que puso en el hombre, todas las virtudes, todas las cualidades que provienen de la imagen de Dios, hermanos. Entonces podemos ver la importancia de comprender la imagen de Dios en el hombre. La misma Escritura enseña, hermanos, cómo fue creado el hombre al principio. Lo capacitó, hermanos, para que viviera en el mundo de Dios de una forma correcta, en obediencia a la palabra de Dios, y que desarrollara correctamente el mandato cultural, o que hiciera ciencia, o que tuviera dominio sobre esta creación, y también que viviera en una relación íntima, en justicia, en santidad y en conocimiento. Hasta aquí hemos comprendido, hermanos, de una forma clara cómo fue creado el hombre. Fue creado primeramente por el Dios Trino, diferente a todas las demás partes de la creación, creado de una forma especial en consenso trinitario por Dios. Fue creado a imagen de Dios, en justicia, en santidad y en verdadero conocimiento. Fue creado y dotado con todas esas virtudes que Dios puso en el hombre para que pudiera vivir en el reino de Dios, como dice el artículo número 1 de esta confesión, dotado de todas esas virtudes que Dios puso en el hombre, hermano. Y todas esas virtudes deberían de ser puestas al servicio de Dios. El propósito, hermanos, es refutar las enseñanzas arminianas. Veamos qué es lo que piensa la doctrina arminiana. Veamos lo que dice el capítulo 3, pero el error número 2
de la doctrina arminiana, hermanos. Dice el error número 2 del capítulo 3 de las doctrinas arminianas. Los arminianos enseñan que los dones espirituales o las buenas cualidades y virtudes, como son la bondad, la santidad y la justicia, no pudieron estar en la libre voluntad del hombre cuando en un principio fue creado, y que por consiguiente no han podido ser separados en la caída. Veamos los errores en los cuales está cayendo la doctrina arminiana. Está diciendo la doctrina arminiana que todas esas virtudes que tiene en el hombre, refiriéndose a la imagen de Dios, no fueron dadas al principio antes de caer. Y que todavía después de que el hombre cayó, esas virtudes ciertamente no han podido ser separadas del hombre, lo que está diciendo ciertamente este error de la doctrina arminiana. Pero podemos ver, hermanos, que esto que nos está enseñando la doctrina arminiana está en contra de la palabra de Dios, porque nosotros ya vimos en la palabra de Dios cómo fue creado el hombre desde el principio. Y lo que los arminianos están diciendo es que ciertamente el hombre no fue creado ni bueno, no fue creado ni justo, ni santo, y que esas virtudes no estaban en la voluntad del hombre, y no había existido en el hombre desde el principio nada que fuera bueno. Sabemos ciertamente que la doctrina arminiana está diciendo que el hombre elige ser perverso y que peca por imitación. Cuando ve que alguien está haciendo cosas desagradables delante de los ojos de Dios, no porque el pecado está en él, sino lo que está cometiendo lo está haciendo por imitación. Eso es lo que dice la doctrina arminiana. Pero nosotros nos hemos dado cuenta ciertamente que el hombre al principio fue bueno y en gran manera. Todo lo que Dios hizo en la creación, la hizo buena en gran manera, sin excluir al hombre, hermano, porque también fue creado bueno y en gran manera. Además, fue dotado con la imagen de Dios, hermanos. Entonces podemos ver, hermanos, ciertamente estas enseñanzas erróneas de la doctrina arminiana. Esta enseñanza, hermano, es una enseñanza que no está sustentada con las Escrituras, ya que demostramos con las Escrituras cómo fue creado el hombre al principio, perfectamente justo, perfectamente santo y con verdadero conocimiento, siendo Señor de la creación y dotado con adornos, como lo expresan los cánones de Dort, para poder servir a Dios en todo el desarrollo de su oficio. Ahora vamos a tocar el punto número 2, hermanos. El punto número 2 dice lo siguiente: ¿cuáles fueron las consecuencias a la desobediencia de la palabra de Dios? Si nos vamos al artículo número 1, este artículo número 1 dice lo siguiente: que el hombre se apartó de Dios por insinuación del demonio y de su voluntad libre. Se privó a sí mismo de estos excelentes dones y a cambio ha traído sobre sí, en lugar de aquellos dones, ceguera, oscuridad, vanidad y perversidad de juicio en su entendimiento, maldad, rebeldía y dureza en su voluntad y en su corazón, así como también impureza en todos sus afectos. Esto lo podemos comprender, hermanos, ciertamente a causa de la caída del hombre. A causa de la caída del hombre, el hombre quedó completamente arruinado. Dice la palabra de Dios que el hombre fue seducido por Satanás y en vez de obedecer la ley de Dios, en vez de obedecer la tesis, obedeció la mentira. Eso fue lo que hizo el hombre cuando desobedeció la voz de Dios. Nosotros podemos ver, hermanos, que Dios había puesto en el hombre esta imagen perfecta, perfecta justicia, perfecta santidad, perfecto conocimiento, una gran cantidad de dones en el hombre,
que habían sido puestos para glorificar el nombre de Dios, hermanos. Pero podemos ver, hermanos, que a causa de la caída, esta imagen de Dios quedó distorsionada, quedó afectada por el pecado, hermanos. Y esta distorsión de la imagen trajo una gran cantidad de consecuencias en el hombre, hermanos. Primero, la primera consecuencia que trajo es la separación del hombre con Dios. Debemos de ver ciertamente cómo al principio tenía el hombre una gran comunión entre Dios y el hombre. El hombre estaba capacitado para obedecer perfectamente la voluntad de Dios y su palabra. A causa del pecado nosotros podemos ver que ahora hay una fractura entre Dios y el hombre, hay una separación. El hombre no quiere saber nada, absolutamente nada de Dios. El hombre se aparta, el hombre no quiere acercarse a Dios por el pecado que hay en el hombre, hermanos. Segundo, la imagen de Dios quedó distorsionada. ¿Qué implica que la imagen de Dios haya quedado distorsionada? Que la perfecta santidad quedó distorsionada, la perfecta justicia quedó distorsionada y la perfecta verdad también quedó distorsionada. Bien, y todo esto lo hacemos de una forma teórica, hermanos, y lo alcanzamos a comprender. Pero veamos lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 1, del versículo 21 hacia adelante. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, hermanos, del versículo 21 en adelante dice la palabra de Dios. Me voy a saltar algunos versículos, dice la palabra de Dios. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y dice la misma palabra de Dios. Sigamos leyendo, hermanos. Dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y termina diciendo: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Podrían entonces decirme: bien, está hablando acerca de la condición del hombre. ¿Qué tiene que ver esto con la imagen de Dios? Bien, dice lo que nosotros acabamos de mencionar, que la imagen de Dios quedó distorsionada.
el verdadero conocimiento quedó distorsionado. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos: habiendo pues conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Veamos lo que le pasó al primer hombre cuando desobedeció la ley de Dios. Adán conocía perfectamente a Dios. Adán conocía perfectamente a su Creador, sabía quién es Dios, sabía las leyes que Dios le había dado al hombre, sabía ciertamente que si desobedecía la ley de Dios, eso implicaría pecado. Y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Entonces podemos ver ciertamente que el hombre, en vez de darle la gloria a Dios, como ahora tiene un corazón completamente arruinado por el pecado, no le va a dar la gloria a Dios, sino se va a envanecer en sus razonamientos y su necio corazón va a ser entenebrecido. Ya no va a alzar los ojos a Dios, aunque conoció a Dios, se apartó completamente de Dios. Segundo, la imagen de Dios implica la verdadera justicia. También la verdadera justicia quedó arruinada. Dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Romanos: se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Todo el ser humano quedó arruinado en el hombre. Ahora el corazón del hombre se encuentra completamente arruinado por el pecado. La verdad era lo que Dios le había declarado al hombre. La mentira es lo que Satanás le había dicho a la mujer. En vez de obedecer a la verdad, dice la palabra de Dios que este primer hombre obedeció a la mentira. Entonces el hombre desde ese momento no se deleita en buscar la verdad, sino se deleita en escuchar la voz de Satanás, hermanos. Entonces podemos ver que esta verdadera justicia quedó arruinada, hermanos. Sabemos que Dios ciertamente es grande en misericordia. Se compadece de quien Él se quiera compadecer. Sabemos que a través de la historia, hermanos, ciertamente nuestro Señor Jesucristo fue necesario que viniera para restaurar al hombre. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno, que todos se desvían, que todos pecan, que no hay uno que haga lo bueno delante de los ojos de Dios. El único que es justo delante de los ojos de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Es el único que cumplió con toda la ley de Dios, cumplió con todas las exigencias que Dios le había decretado al hombre. Fue el único que pudo cumplir con las exigencias de Dios, hermanos. Fue el único justo delante de Dios. ¿Cómo podríamos entonces nosotros traer la justicia de Dios hacia nosotros? Por nuestros propios méritos sería completamente imposible por la condición que tiene el hombre. Pero lo que hace nuestro buen Dios es que la justicia de nuestro Señor Jesucristo nos las imputa a nosotros. El justo por los injustos. Él desarrolló la obra de redención para que nosotros fuéramos justificados delante de Dios. Nosotros nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La paga que nosotros merecíamos era una condenación eterna. Dios desarrolló por medio de nuestro Señor Jesucristo esta obra de redención y Él fue justo delante de Dios porque fue el único que pudo cumplir con todas las exigencias que Dios le había decretado al hombre. Y ahora la justicia de Dios, por amor a Él mismo y por amor a los elegidos,
esa justicia ha sido imputada en cada uno de aquellos que son sus hijos, hermanos. La verdadera santidad quedó distorsionada en el hombre. El hombre no quiere saber absolutamente nada, hermano. Al principio el hombre era santo. ¿Pero a qué se refieren con la santidad que tenía Adán al principio? No es que Adán al principio se encontrara todo el tiempo con las manos unidas, muy pietista, orando todo el tiempo al Señor en el huerto del Edén. Esta no es una santidad de la que está hablando la Escritura. Eso se llama pietismo, hermanos. La santidad que habla la Escritura y que Adán tenía al principio es una obediencia perfecta a la ley de Dios. Adán al principio tenía la capacidad de obedecer todo lo que Dios le mandaba, inclusive el mandato cultural, el de hacer ciencia, el de hacer cultura. Adán lo podía cumplir perfectamente porque fue capacitado para desarrollarla. Pero esta santidad quedó distorsionada por el pecado. Dice Romanos que el hombre cambió la verdad por la mentira. Ahora, en vez de creerle a Dios, le cree a Satanás. Y en vez de obedecer los mandamientos de Dios, ya no los obedece. Ahora la norma son sus propias leyes que hay en el hombre. El hombre ahora dice qué es lo bueno, el hombre dice qué es lo malo. Y el absoluto para poder saber qué es lo bueno y qué es lo malo no está en el hombre, sino está en Dios. Y Dios, el hombre se apartó completamente de Dios. Pero no solamente fue afectada la imagen de Dios, hermanos. Debemos también que fue afectado el señorío que Dios le había dado al hombre. Acordémonos ciertamente cómo Dios puso toda la creación a los pies del primer hombre. Todo fue puesto a los pies de Adán. Tenía dominio completamente sobre toda la creación. A causa del pecado, hermanos, este dominio quedó distorsionado. En vez de dominar la creación, ahora el hombre afecta la creación, porque la misma Escritura está diciendo, libro de Romanos capítulo 8, hermanos, que la creación todavía espera la restauración del hombre para que la creación sea redimida o restaurada. En vez de que traiga sanidad a la creación, en vez de que tenga señorío y que tenga autoridad en la creación, el hombre afecta la creación por el pecado que hay en el hombre, hermanos. Y los cánones de Dort también expresan, hermanos, que el hombre tiene impurezas en todos sus afectos y en todos sus sentimientos. Al principio, ¿cómo era el hombre, hermanos? Había una comunión muy íntima entre Dios y el hombre. Si analizamos la Escritura, nosotros también nos podemos dar cuenta cómo Dios envió sus leyes, sus mandamientos hacia el hombre. Y nos encontramos ciertamente ahora con el resumen de la ley. El resumen de la ley es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, amar a Dios. A causa del pecado, hermanos, el hombre no ama a Dios, no lo busca. Al contrario, nosotros podemos ver lo que dice Romanos, que en vez de buscar a Dios, busca a dioses dentro de la creación que lo ayuden. En vez de darle la gloria a Dios, hermanos, se da la gloria a sí mismo. La responsabilidad del hombre sería glorificar a Dios porque Dios, por derecho de creación, Él nos creó. El hombre debería de glorificarlos por haber sido creado por Dios. Pero nos damos cuenta, hermanos, que el hombre no glorifica a Dios ni le da gracias, al contrario.
el hombre se aparta completamente de Dios. La segunda parte, ciertamente, de este resumen de la ley es amar a tu prójimo como a ti mismo. Los mandamientos de Dios son claros. Ama a tu prójimo. ¿Qué implica amar a tu prójimo? Esta parte también está muy distorsionada, hermanos, o mal entendida. Pensamos que nuestro prójimo es el que se encuentra en la iglesia. Mi hermano, mi hermana. Aquí es muy fácil amarnos entre hermanos. Nos conocemos porque domingo tras domingo nos vemos, platicamos, sabemos las necesidades que tenemos, oramos unos por otros. Y hay un amor como hermanos, bonito, hermanos. Entonces podemos cumplir este mandamiento muy fácil en la comunidad de los creyentes. Pero a causa del pecado, hermanos, no amamos a nuestro prójimo. Dice nuestro Señor Jesucristo que si nosotros amamos a aquellos que hacen bien a nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo de más? Nada, porque a fin de cuentas estamos respondiendo al amor que nos están dando. Pero debemos amar al que nos ultraja, debemos amar al que nos insulta, debemos amar a aquel que nos abofetea, debemos amar a aquel que nos injuria. Ahí es donde el hombre es probado en su corazón si de verdad ha sido redimido por Dios. Muchas veces limitamos amar a nuestro prójimo a la comunidad de los hermanos en fe, pero amar al prójimo es amar a todo aquel que tenga una necesidad y que venga a ti a solicitarte ayuda, consuelo, apoyo. Ahí es donde le decimos, hermano, no tengo tiempo, o amigo, no tengo tiempo, estoy ocupado. No, si Él está demandándote que tú lo ayudes, Él es tu prójimo, necesita de tu ayuda, necesita de tu consuelo, pero a causa del pecado no lo hacemos, hermanos. Y vemos, hermanos, podríamos ver una gran cantidad de consecuencias que nosotros tenemos a causa del pecado, como el hombre quedó completamente distorsionado, así como una deformidad, hermanos, quedó en el hombre. Sabemos que el hombre es bueno y en gran manera, pero a causa del pecado quedó el hombre completamente arruinado. Pero a pesar de eso, hermanos, debemos de estar contentos y gozosos, porque sabemos, hermanos, que el pecado en nuestra vida pasada hizo estragos, y todavía, hermanos, en nuestra nueva vida en Cristo, todavía sigue afectando el pecado en nuestras vidas, porque no podemos arraigarlo, quitarlo por completo de nuestra vida, sino que nos arrastra todavía a hacer cosas desagradables delante de los ojos de Dios, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Las cosas viejas pasaron, hermanos. He aquí, nuestro Señor Jesucristo nos dice, todas son hechas nuevas, hermanos. Si nuestra vida pasada fue una vida desagradable delante de los ojos de Dios, dice la palabra de nuestro Dios que nos despojemos de ese viejo hombre que se encuentra viciado. Es algo que en el hombre muy difícil lo puede hacer. Muchas veces, hermanos, los vicios son muy difíciles de quitar. ¿Cómo empiezan, hermanos? Puede ser algo que lo voy a hacer una vez y ya.
Un ejemplo quisiera poner, hermanos. Tomarme una copita de vino, o de tequila, o lo que acostumbre la gente a tomar. No pasa nada, mira, tómatela, te la tomas. Al otro día, no pasó nada, me la tomo. Al otro día, me tomo otra, hermano, no pasa nada. Y van pasando los días, y entonces yo ya tengo esa necesidad de estar consumiendo alcohol. Y entonces yo ya no voy a tener para comprar esa pequeña copita de vino, y voy a hacer lo necesario y cualquier cosa para poder tener dinero para comprarme ese vino y podérmelo ingerir. De tal manera, hermanos, que eso se convierte en un vicio y no se puede quitar tan fácilmente, hermanos. No se puede quitar, hermanos. Pero nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que debemos despojarnos de ese viejo hombre que se encuentra viciado. En nuestra vida pasada teníamos una gran cantidad de vicios que pensábamos que eran correctos delante de los ojos de Dios, pero que son incorrectos, hermanos. Podríamos citar una gran cantidad de ejemplos. Éramos idólatras, blasfemos, estábamos enfermos, éramos ambiciosos, avaros, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que el hombre era, y esos eran vicios que se encontraban en el hombre. Pero nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo: despojaos de este viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nos traían placer en ese momento cuando nosotros los practicábamos, hermanos. ¡Ay, qué rico tomarse una copa de vino! ¡Ay, qué rico! Ahora ya tengo para comprarme 2 casas, 3 casas, 5 casas. Avaricia, hermanos. Y le traen placer al hombre, pero esos placeres son momentáneos. Y está diciendo la palabra de Dios: despójate de todos esos vicios que hay en el hombre, porque los deseos que producen son deseos engañosos. Al contrario, está diciendo que si tú has sido restaurado en Cristo Jesús, entonces nosotros debemos revestíos del nuevo hombre en Cristo Jesús. Y está hablando acerca de una verdadera justicia, una verdadera santidad y un verdadero conocimiento de la voluntad de Dios. Eso es lo que tiene que hacer el hombre cuando el hombre ha sido restaurado en Cristo Jesús. No un simple moralismo, voy a dejar de mentir. No un simple pietismo, me voy a ir de rodillas a la iglesia, no. Debe de vivir una verdadera justicia, una verdadera santidad y tener un verdadero conocimiento de la voluntad de Dios, como lo tenía Adán al principio antes de pecar. Todo lo demás, hermanos, el Señor lo hará, porque a causa del pecado ciertamente el hombre quedó distorsionado. El hombre no puede hacer absolutamente nada, sino simplemente debe de ponerse en las manos de Dios. Dice aquí: revestíos del nuevo hombre. ¿Qué implicaría revestirse del nuevo hombre, hermanos? No que ahorita me ponga un saco, soy el hermano más bueno de la congregación, me visto con las mejores ropas y ya cuando llegue a mi casa me quito la ropa y soy como cualquier otra persona. No, hermanos. Cuando dice la palabra revestíos del nuevo hombre, está implicando que el Espíritu de Dios mora en tu vida y que donde quiera que tú te encuentras seas hijo de Dios, que des testimonio de verdad que Cristo Jesús ha cambiado tu vida y que todos los vicios que tenías en tu vida han sido puestos a un lado y que tú vives para servir a tu Señor, a tu Dios, hermanos. Eso es lo que el Señor nos está diciendo, hermano, el día de hoy acerca de lo que Dios hizo ciertamente a causa de la desobediencia del hombre. El hombre al principio era justo, santo, con conocimiento, con virtudes, todas puestas al servicio de Dios.
Y a causa del pecado, esas virtudes, esta imagen que tenía Dios quedó completamente arruinada y distorsionada por el pecado. Pero ahora podemos ver en Cristo Jesús cómo nuevamente el Señor nos restaura esta imagen para que podamos vivir conforme a la voluntad de nuestro buen Dios, hermano. Que el Señor haga la obra en nuestra vida, hermano. Que no seamos simplemente cristianos nominales, etiquetados. Soy cristiano y vivo como cualquier otro impío, hermanos, ¿no? Dice la palabra de Dios: toma tu cruz y sígueme. Tomar tu cruz es hacer a un lado todo aquello que para ti tiene importancia, con tal de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor irá añadiendo a nuestra vida lo necesario. Aquello que para ti era muy importante va a ser secundario, hermano, y el Señor te lo va a añadir cuando tú te encuentres con una vida verdaderamente en Cristo, hermano. Que Dios convenza nuestro corazón, hermanos, de verdad, cuál debe ser nuestra vida en Cristo. Una verdadera imagen de Dios. Y que nos demos cuenta, hermanos, que todas aquellas personas que no se encuentran en Cristo tienen una imagen completamente distorsionada. Todas las dones y las virtudes que estas personas tienen deberían de ponerlas al servicio de Dios, hermanos. Pero veamos que al último que recibe la gloria de estas personas es Dios, hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos. Te damos gracias, Dios, en esta tarde, porque nos das la oportunidad de comprender, Señor, de dónde nos has sacado. Gracias te damos, bendito Padre, porque si no fuera, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, por tu Espíritu Santo, que es el que convence nuestro corazón, seguiríamos igual, hermanos, en ceguera, seguiríamos en oscuridad, Señor. Seguiríamos haciendo cosas desagradables delante de tu presencia, Padre. Y podemos ver, hermano, bendito Dios, que no somos nosotros, sino es tu gracia, Señor, que está en nosotros. Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre.